Perdón, que me vuelvo a bajar aquí como hace 8 días por motivos de tener un contacto visual con todos ustedes. Bueno, le voy a pedir que los niños salgan a su clase, los más pequeños, y también le voy a pedir que abra su Biblia en Éxodo capítulo 40, en el versículo 34 al 38. Éxodo 40, segundo libro en la Biblia. A mí me gusta mucho el libro del Éxodo, porque nos habla de la historia de Moisés, nos habla de cuando el pueblo de Israel, las plagas, salen de Egipto y todo esto, y es un tiempo maravilloso. Y volverlo a leer, bueno, siempre nos lleva, como año con año lo leemos como iglesia, la Biblia completa, pues nos lleva a la posibilidad que Dios nos hable en algún momento. Un año me sucedió, creo que fue el pasado, que leímos la Biblia como iglesia, bueno, cada uno en su casa, por supuesto, pero en un orden, en un calendario, y de verdad que continuamente Dios me hablaba a través de la Biblia, de verdad. Dios me daba alguna palabra específica de esos versículos como que saltan de la Biblia, y me habló del consuelo, de la perseverancia, del amor que Él me tiene. Como alguien dijo, la Biblia es una carta de amor, y es la carta de amor más grande en el mundo, porque es la carta de amor de Dios para usted. Entonces, recomendamos leer la Biblia, es algo más que excelente, más que maravilloso. Bueno, aquí Éxodo 40, lo voy a leer en mi Biblia portátil, aquí mi celular. Dice: entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían por todas ¿qué? ¿O en todas qué? Sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, ni se movía hasta el día que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas ¿qué? Sus jornadas. Pues como le comentaba, el libro del Éxodo nos habla, como a veces vemos en alguna película, de los 10 mandamientos, de toda una nación, aproximadamente los que salieron de Egipto. La Biblia nos da números que fueron más de 600,000 hombres de 20 años arriba, 600,000. Se entiende que muchos de ellos eran casados, entonces ya no está hablando de 1,200,000 o 1,000,000 más o menos de personas que salieron de Egipto en personas adultas o matrimonios. Entonces, si no se contó los niños en ese censo, ahí está todo esto en el libro de los números que les estoy diciendo. Entonces estamos hablando de más de 2 millones de personas, seguramente, que los judíos, los israelitas, tienen varios hijos. Ellos acostumbran eso porque es mandato de Dios. Y por eso también Dios los ha bendecido. Otros países llamados desarrollados, que en este concepto no están tan desarrollados, dijeron, y México en algún momento lo quiso entrar en la década de los 70 a esto, que la familia pequeña vivía mejor, y ahora Europa es un país viejo y se está teniendo crisis. Se enoja el diablo, es que pasó un carro muy rápido. No, es que pueden atropellar a alguien también, ¿verdad? Bueno, entonces Europa ya son países viejos, porque si usted investiga, la crisis que hubo hace un par de años en Europa, fuerte, fue por causa de que no había gente joven, gente fuerte que sostuviera el país, y por esas campañas de que tengas un hijo nada más, 2 a lo más, y todo eso, países se vinieron a la pobreza. Entonces, México se ha sostenido porque todavía hay jóvenes,
Pero si México hubiera entrado en lo que se promovía en la década de los 70s y parte de los 80s, a través del seguro social, que ponían anticonceptivos a la mujer, microabortivos, sin consentimiento del esposo ni de la esposa, este país ya fue un país de viejos también, y este país se hubiera unido a la crisis. Y algo que lo salvó fue que los mexicanos, como los israelitas cuando estaban en esclavos en Egipto, que le decían no tengan hijos, pero más tenían hijos, y eso fue lo que los salvó. Y lo mismo le pasó a México, que muchos mexicanos no le hicieron caso a eso, y México se sostiene como un país joven, bueno, medio joven ahora. Pero todo esto, yo sé que algunos ya están protestando en su pensamiento, porque mucha gente en algún momento nos ve de diferentes puntos de vista y conceptos intelectuales, lo cual respetamos, pero no estamos diciendo que haya irresponsabilidad de los padres que tengan hijos por tener hijos, no estamos diciendo eso. Estamos hablando de que Dios nos habla de tener hijos, pero con responsabilidad, con amor y con propósito, lo cual es muy diferente. Entonces surge una nación fuerte, dinámica y con progreso. Bueno, vemos entonces lo que hemos estado viendo las últimas semanas, porque el miércoles hablamos también un poquito de esto, de la nube que guiaba a Israel. El domingo pasado lo hablamos un poquito también, pero hay mucho que hablar al respecto. Como decíamos, oír un mensaje a la semana no es suficiente para que Dios guíe nuestra vida, para que Dios revele cosas profundas y maravillosas a nosotros, a nuestra familia. Hoy un mensaje a la semana no recomendamos que sea suficiente, porque necesitamos estar lo más posible en contacto con la dirección de Dios, para que entonces la nube nos pueda guiar espiritualmente hablando, como guiaba a Israel. Decíamos la semana pasada que la desventaja que nosotros tenemos de Israel es que ellos veían físicamente la nube y ellos la podían seguir, pero nosotros no vemos algo tangible o físico. Tenemos que discernir, tenemos que aprender, tenemos que investigar, tenemos que desarrollar los dones espirituales, porque a veces nos perdemos en el ruido del mundo, en el ruido de los afanes del día, de la vida, como el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 13, ¿verdad? Que la semilla es plantada en nuestro corazón, pero es ahogada a veces por los afanes de la vida, no la deja tener fruto y está ahí detenida. Y a veces podemos ser cristianos que no damos fruto, que no vemos una vida abundante, porque los afanes diarios nos están ahogando, nos están aplastando y no nos dejan oír esos afanes, la voz de Dios, porque a veces la voz de Dios es dulce, es suave, y entre nuestro correr diario pues no oímos a Dios, aunque a veces nos habla, nos dice, nos guía, trata de llamar nuestra atención, pero nosotros a veces estamos metidos en el correr. Bueno, entonces no me estoy saliendo del tema, porque Israel tenía que no distraerse de esa dirección. Acá hay lugares, mira, acá hay lugar, te lo estamos apartando, hermano. Una vez me hicieron esa broma y dije, una vez la tengo que hacer a alguien, y hoy fue el día. Gracias, Padre. Ok, mis hermanos, bueno, sigo tratando de romper el hielo, ¿verdad? Dije, ya no rompa tanto hielo, pues ya hace frío, no, hace calor. Bueno, ahora, esa nube es maravillosa porque nos trata de guiar a lo mejor. Es decir, vea bien lo que le voy a decir, Dios no está en tu contra, ¿sí? A veces, bueno, porque el pastor representa en un sentido humano, pues la voz de Dios, ¿verdad? Que Dios nos habla, o que Dios está pendiente de nosotros, algo así. Pero a veces pensamos en el sentido humano que el pastor está contra nosotros. Yo no estoy en contra de usted, yo estoy a favor de usted porque usted tenga la bendición. Dios no está en contra de nosotros, Dios está a favor de nosotros, aunque a veces lo vemos como un enemigo, ¿sí o no? ¿Qué tal cuando Dios nos dice, dame el diezmo, ¿sí o no? Señor, no me quites, lo vemos como un enemigo. Pero Dios no es nuestro enemigo, Dios es nuestro amigo, porque Él nos da todo, nos da su bendición, nos da la prosperidad, como Dios le dijo a Moisés, en tus manos he puesto el poder para hacer riquezas. O sea, lo que nos hace ricos, y no estoy hablando monetariamente exactamente, que a veces la riqueza la comparamos con dólares,
mucho dinero, no. Yo estoy hablando de una vida abundante. La riqueza no consiste, ¿verdad?, en lo que tenemos, sino cómo lo tenemos. Y Dios quiere que lo tengamos en alegría. Entonces Él es el que nos hace ricos porque nos da todo en alegría y que lo disfrutamos plenamente, ¿no? Entonces Él no es nuestro enemigo, Él es nuestro amigo. A veces lo vemos como nuestro enemigo, repito, como nuestro enemigo, porque nos regaña. Pero ¿cuántos adolescentes ven a sus papás como enemigos cuando los regañan? Hasta que finalmente descubren que no son sus enemigos, que son sus amigos. ¿Qué tal cuando tu papá adolescente te dice, o tu mamá te dice, ya, deja de chatear? Bueno, no dijeron nada. ¿Sí o no? Ya. Si a mi amigo lo dejan 20 horas diarias, bueno. Y típico de las mamás, ¿verdad? ¿Qué dice? Pero tú no eres tu amigo. Sí, y es la verdad también, ¿verdad? Hasta que un día el adolescente lo comprende y cuando crece, madura un poquito más, ya que queda así todo de las redes sociales, ya le dicen, ya ves. Entonces no tanto, ni tan acá ni tan acá, hay que tener cuidado, hay que ser moderados, disfrutar la tecnología, claro, pero tener cuidado. Y te das cuenta que tus papás no son tus enemigos, te das cuenta que solo buscaron y han buscado un bien para ti. Lo mismo es Dios. Cuando seguimos caminando en la vida nos damos cuenta que lo único que Dios tenía y quería para nosotros es nuestro bien. Pero a veces lo vemos como nuestro enemigo a Dios. Es que ¿por qué Dios quiere que vaya a oír su palabra? Yo puedo oírla a través, ahora ya con la tecnología, que tocamos el punto, ¿verdad? Puedo leer la Biblia en mi casa, puedo, no sé, oír una aplicación en internet en cualquier parte del mundo donde yo esté. ¿Por qué Dios quiere que vaya a su casa a oír su palabra? Pensamos que es nuestro enemigo. Que Dios nos deje descansar un rato, como el hijo, nuevamente, ¿verdad? A veces el adolescente, y a veces los no adolescentes también le entran a esto. Está descansando, ¿verdad? Descansando de no hacer nada, pero está descansando, ¿verdad? Y le dice el papá a la mamá, oye, ayúdame en esto, haz esto, le mandan algo. Y se enoja, ¿no? Ya, es que estoy descansando. Y lo ves a tu papá como tu enemigo, a tu mamá. Es que no me dejan descansar. No, sí te dejan descansar, pero te están llevando a que tengas un espíritu cooperativo, unido y objetivo. Entonces no es tu enemigo, no son tus enemigos. Tus padres son tus amigos, pero no lo entiendes todavía plenamente, o a veces no lo queremos entender porque los chicos son muy listos, alguna vez lo fui, y somos muy abusados, no es que a veces medio chantajeamos un poquito, para que los chavos no digan amén. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Dios nos quiere guiar, Dios nos quiere dar un bien. Lo único que tiene es un bien. Alguna vez dile a Dios en tu oración, es una recomendación, no eres mi enemigo, eres mi amigo. Aunque a veces yo te tomo como enemigo, pero no eres mi enemigo, eres mi amigo. Y gracias por ser mi amigo. Ahora, dice la palabra en los versículos que acabamos de leer, palabras muy interesantes que resalté en la lectura, si usted se dio cuenta, yo creo que sí. Dice que Israel se movía por sus jornadas. Ajá. Y hablar de sus jornadas, resulta que el pueblo de Israel, por ejemplo, al final del versículo 36, ahí está más explícito, ¿verdad? Que se movía por sus jornadas. Ahora, habla de un movimiento. Dios quiere que su iglesia, que las familias, que los seres humanos tengamos movimiento. Porque si no tenemos movimiento, el cuerpo humano, por ejemplo, pierde fuerza. ¿Por qué los doctores recomiendan hacer ejercicio? Porque el cuerpo es más sano, vive más. Si está en movimiento. Subir escaleras está comprobado médicamente hablando que prolonga tu vida, porque hace que tu cuerpo entre en funcionamiento. Si no estamos en funcionamiento, nos empezamos a hacer viejos. Nuestro cuerpo comienza a debilitarse, comienza a tener enfermedades. Es real lo que les estoy diciendo. Entonces, por eso los doctores dicen, haz ejercicio,
de vez en cuando, ve a caminar, ve a esto, ve a aquello. Entonces, eso es bueno. Ahora, en un sentido espiritual es lo mismo. Dios quiere que tengamos movimiento como iglesia. Por eso le invitamos a salir a evangelizar el viernes 16 de junio, porque es bueno tener movimiento como iglesia. Si no tenemos movimiento como iglesia, igual nos vamos a debilitar, vamos a ser una iglesia así, que pesadamente hacemos las cosas, una iglesia sin fuerza, una iglesia sin vida. Tenemos que de vez en cuando movernos, hacer algo. Hubiera visto, y se dieron algunos testimonios, por ejemplo, cuando fuimos hace poco como iglesia, un grupo, a evangelizar en uno de los reclusorios de la Ciudad de México. Hermano, uno sale con la pila prendida, uno sale sintiéndose que fue útil para algo en la vida. De verdad, si no haces algo como eso, de verdad te sientes que no eres útil. Y qué bonito es movernos, qué bonito es, como dice Dios, le dijo a Israel, por sus jornadas. Cuando Dios seguramente Dios le decía al pueblo de Israel cuando lo veía que ya necesitaba energía, fuerzas, ¿verdad? La nube se levantaba y órale, vamos, camínale, avánzale, despiértate, actúa. Y entonces el pueblo de Israel comenzaba a entrar nuevamente en ese vigor, en esa energía. Vamos a la tierra. Usted puede leer la Biblia en lo que le estoy diciendo, nada más que hay que leerla con cierto entendimiento. Dios tardó no más que un año en llevarlos desde Egipto a la tierra prometida, y no que está tan lejos, de verdad. Hay amigos míos que han tenido la oportunidad, cristianos en este caso, que han tenido la oportunidad de ir a Israel, y dicen que ellos van de Egipto a Israel en un rato. Bueno, claro, van en carro, ¿verdad? Y un amigo que iba manejando a 160, pues llegó rapidísimo. Dicen que los camellos vienen y cosas así. Sí, de verdad, es real que le estoy diciendo. Bueno, a uno le querían comprar a su esposa, y cuando vino a dar el testimonio aquí a México, otro esposo dijo: ay, pues se me hace que este año sí voy yo, porque allá todavía compran. Y le vieron a su esposa, muy respetuosamente hablando, lo digo, muy guapa, y dice que se les buscaron unos árabes ahí en el desierto. Claro, o sea, hablar árabe, pero no hablar ahorita, ¿verdad? Y que dijeron algo ahí y se asustó. Entonces fue con el guía y dice: ¿qué me dice? ¿Qué? Dice que te compra tu esposa por no sé cuántos camellos. Dice: no, pues que en México no puedo circular con camellos. Y bueno, gracias a Dios el que finalmente fue vendido ya fue el esposo. Bueno, ya, no tengan ideas, por favor. Pero bueno, en otros sí es real, y dicen estos amigos que van de Israel a Egipto en un rato, o sea, no está muy lejos. Nada más que Dios los fue llevando en descansos. ¿Sí? O sea, iban, descansaban, los llevó Elim. ¿Qué había en Elim? ¿Alguien se acuerda? ¿Verdad? Bueno, exactamente, que no respondieron, pero en Elim había 70 palmeras, era un oasis. Entonces Dios los lleva ahí y dice: descansen, reposen. Y cuando alguien, así de los dragoncitos, digo de los comeloncitos, pues ya tenía hambre, Dios decía: al rato ya llueve el pan. A ver, hijo, tráete el pan que yo veo. Ni a la tienda tenían que ir, ¿verdad? Como en esos lugares residenciales, ¿cuándo ves una tienda? Nunca, ¿verdad? Cuando vamos a visitar o andamos por ahí por algún motivo, a alguien de la iglesia, por algún motivo, y luego la costumbre le decimos a nuestras hijas: oye, bájate a la tienda, o vamos a buscar una tienda por aquí para comprar un refresco, algo. ¿Y cuál tienda? No hay tiendas. ¿Verdad? No es como en las colonias populares. En la esquina en la tienda de la esquina, y te compras algo si tienes hambre, un antojo, no sé. Bueno, lo estoy diciendo porque así en Israel, en el desierto, cuando Israel estaba ahí, pues no había tiendas, no había nada de eso. Pero qué tal el manjar que Dios les daba: llover pan del cielo, agua de la roca, sombra en el día, calorcito del fuego de Dios en la noche. Qué maravilloso. Ahora, yo quiero enfatizar en el punto medular, porque esto de alguna manera lo hemos estado hablando últimamente. ¿Qué es movernos por nuestras jornadas? ¿Qué es esto? Bueno, yo encontré, estudiando un poco al respecto, que movernos en un orden, también por eso yo llamé este tema la importancia del orden, realmente es muy importante, redundando. ¿Por qué Dios mandó a Israel
que se pusiera en orden en sus jornadas. Le estoy describiendo algunos pasajes de la Biblia, donde la Biblia dice que estaba el tabernáculo de reunión que le mandó Dios a Moisés construir, ¿verdad? Que era una tienda, algo así como lo que estamos aquí reunidos, pero aquí es de concreto, pero ellos eran de telas y de pieles de animales, pero tenía un parteaguas como esta construcción tiene en medio, y bueno, venía a ser el tabernáculo de reunión. Ahí en ese lugar, cuando acampaban, si usted recuerda, o si no le informo, lo que la Biblia dice, que cuando ellos acampaban, 3 tribus estaban al norte, en este caso hacia acá, 3 tribus hacia el sur, 3 tribus al oeste y 3 tribus al este. Entonces, sí, ¿por qué me sé tanto los puntos cardinales de aquí? Porque los trámites de construcción cada rato te preguntan quién colinda al norte, al sur, y bueno, ya me sé todo de memoria aquí, esto, gracias a Dios. Bueno, entonces resulta que se ponían 3 tribus en los 4 puntos cardinales del tabernáculo. Y cuando Dios dice que se movían por sus jornadas, está hablando de un orden. No era un desorden de que cada tribu, pues donde quieras, o iban revueltos. No, de hecho cada tribu llevaba su estandarte. La tribu de Rubén, la tribu de Leví, la tribu de Isaacar, Zabulón, Neftalí, Gad, Manasés, etcétera, Judá, todos llevaban su estandarte. En cada bandera iba guiando a la familia de cientos de miles de personas que iban hacia la tierra prometida por sus jornadas, todos en orden. ¿Por qué el orden es importante? Aquí quiero llegar al punto medular y responder la respuesta, porque a veces podemos dar una predicación y decir, pues el tema se llamó el amor al prójimo, pero pues no sé ni cómo amar y no tengo puntos claros o específicos de mostrar el amor al prójimo. Resulta que tenemos que dar una respuesta al tema que estamos viendo. ¿Por qué es importante el orden? Respuesta: porque es una estrategia. Por ejemplo, ¿por qué un ejército debe estar ordenado? Hablando de un ejército bélico. Un ejército debe estar ordenado y muy ordenado, ¿cierto? Muy ordenado. Tiene infantería, tiene caballería, tiene fuerza aérea, tiene marina, tiene pues una serie de grupos que finalmente conforman todo un ejército. Pero cuando hay una guerra, debe moverse el grupo determinado. Por eso habla de sus jornadas. Debe moverse el grupo determinado y asignado. Por ejemplo, cuando la Segunda Guerra Mundial la ganaron los aliados por una estrategia, por un orden. Atención con lo que voy a decir, parece no importante, pero es más de lo que usted se imagina. ¿Sabe qué es lo que hizo, lo que hace a México perder todas sus batallas? Que no somos gente ordenada. Normalmente somos desordenados. Dicen los historiadores, alguna vez hicimos este comentario aquí, pero usted lo puede leer en los libros de historia. Cuando México perdió contra Estados Unidos en la guerra que hubo a mitad del siglo XIX, México pierde la batalla porque era un ejército desordenado, pero eran más capaces y más valientes que los estadounidenses. Léanlo, está en los libros de historia lo que le estoy diciendo. ¿Por qué Dios le dijo a Israel, muévete por tus jornadas? Porque era una estrategia. Nosotros normalmente vemos el orden como una molestia, ¿sí o no? Vamos a sentarnos aquí en la iglesia. Bueno. Vamos a leer la Biblia en orden. ¿Por qué? ¿Sí o no? Normalmente no nos gusta mucho el orden, porque el orden lo vemos como una orden. Haz esto, haz aquello. No te duermas en la predicación. En esta casa hay un orden. Hasta tal hora se puede llegar hasta esta casa. Está bien, ¿no? El papá debe, primero lo vimos en el curso bíblico, la familia debe dar la orden y la mamá debe dar la enseñanza. Pero bueno, no voy a entrar en tema. ¿Cómo no? Los demás cursos deben temas maravillosos, por supuesto. Solo estoy tocando el punto. Y entonces, hay un orden. Pero el orden normalmente, como decíamos, por estadística, no lo digo
por ti, lo digo para ti, lo que alguna vez expliqué. Como el adolescente, la orden la ve como algo impositivo y molesto. Los adolescentes digan amén. Bueno, entonces, como algo impositivo, algo molesto, algo que me causa desagrado. Pero una orden no es tanto un mandamiento. Una orden, detrás de eso me ponen orden. Orden. ¿Me doy a entender? Una orden correcta me pone en orden correctamente. Una orden no es para mandarme, una orden es para ordenarme, para que mi vida se ponga en orden. Entonces, Dios le da una enseñanza al pueblo de Israel. Necesito orden, pero no impositivo, señalativo, correctivo y desagradable, sino quería Dios que el pueblo de Israel se ordenara, porque es una estrategia, es como se gana una batalla. Por ejemplo, el pueblo de Israel, comparando al pueblo de Israel a la iglesia misma con el cuerpo humano, la Biblia compara en Romanos capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 12 también a la iglesia con el cuerpo humano, y dice que somos muchos miembros, pero todos unidos y debemos de estar en orden. Pero a veces hay desorden. ¿Por qué a veces hay desorden? Porque decimos, no sé dónde me toca a mí. Si yo dijera, por ejemplo, a ver, los que tienen el don de discernimiento de espíritus, favor de pararse aquí a mi lado derecho. Pues yo no, quién sabe qué es eso. Tengo 20 años viniendo a la iglesia y no sé ni qué es eso. Por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces no estamos en orden porque no sabemos el lugar que nos toca, que nos corresponde. ¿Y cómo voy a mirar, comparando la iglesia con el cuerpo humano, cómo voy a mirar si no sé que yo fui llamado por Dios para mirar? Pero cuando Dios me ordena, es una estrategia. ¿Me estoy dando a entender? Una estrategia en función. Y entonces cuando el cuerpo humano actúa en función, ni quien lo pare. Es decir, una iglesia que es comparada con el cuerpo humano en la Biblia, actuando en función y en orden, ni quien la pare. Pero alguien decía que el diablo le hace muy feliz la ignorancia. ¿Por qué? Porque el que ignora pierde. El diablo está a favor de la ignorancia. El diablo no quiere que sepas lo que puedes hacer, porque entonces el infierno está perdido. Si nosotros descubrimos el orden en que Dios nos coloca, en donde Dios nos pone, entonces vamos a poder funcionar en el propósito que Dios tiene, y es algo estratégico por Dios. Por eso dice que se movían en sus jornadas, porque es una estrategia de Dios. No es una imposición triste, aburrida. Como a veces vemos una orden. El adolescente así ve la orden, por estadística, como algo malo, algo feo, algo no agradable. Pero cuando nosotros vemos o comprobamos que el orden nos lleva a una estrategia, entonces es un pueblo que conoce y que sabe el potencial que podemos tener en Dios. Por ejemplo, un ejército, decía hace rato de los aliados que ganaron, ahí que tomaron la costa de Normandía. Ellos tuvieron un orden. Y ellos dijeron, vamos a hacerle así, así, porque nadie detenía a Hitler, era imparable. Y ellos pusieron un orden, le vamos a hacer así, le vamos a hacer así. Y a pesar que en algún momento usted lo puede ver en un libro, lo puede ver en alguna película, incluso lo que le estoy diciendo, incluso cuando los aliados llegaron a Normandía, pensaron que iban a perder porque sus lanchas se estaban hundiendo, hicieron como pequeños submarinos o buques acuáticos para que pudieran llegar a la costa cuando los empezaron a bombardear antes de llegar a tierra. Y ellos pensaron que porque algunos de estas barcas
hundibles, empezaron a fallar, según se podían hundir y se les empezó a meter a hundir en el agua, pero se les empezó a meter el agua. Y todo empezó a fallar. Algunos testimonios de los sobrevivientes dijeron: pensamos que todo había sido realmente un fracaso, porque veíamos cómo caían los amigos, los compañeros, pero nosotros seguimos en el orden. Pero el orden era una estrategia, hasta que llegaron, tomaron Normandía, y fue punto clave para ganar la Segunda Guerra Mundial. Otras culturas son más ordenados, porque México no ha comprobado, por ejemplo, qué benéfico es el orden. Entremos a movernos en jornadas, porque es la estrategia que Dios tiene para tomar la tierra prometida. Tenemos que mover algunos conceptos culturales, de costumbre, de idiosincrasia, aunque es parecido todo lo que estoy diciendo, sinónimo, pero tenemos que hacer algo para poder entrar en lo que Dios le dijo a Israel: muévete en el orden que yo te voy a decir, porque tiene un propósito, porque esto te va a llevar a la tierra prometida. Hablándolo en el sentido espiritual, es mover a la iglesia en la dirección que Dios nos da. ¿Cómo es esto? Haga de cuenta que en una iglesia, lo voy a aterrizar, haga de cuenta que en una iglesia, ¿por qué? Perdón que hago paréntesis, yo sé por qué lo hago, pero si nosotros no ponemos en acción cosas como estas, perdemos de vista una cosa: la iglesia no es, como a veces lo he dicho, para darte un buen mensaje, que está bien y es necesario, tienes derecho a que se te dé un buen mensaje, pero más que para que se nos dé un buen mensaje en la iglesia, los ministerios en la iglesia, apóstoles, dice la Biblia en Efesios capítulo 4, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son los 5 ministerios que deben formar a la iglesia, deben prepararla, deben ponerla en orden. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque es una estrategia. Si nosotros no le ponemos un orden a la iglesia de acción, de movimiento, somos iglesias que vamos a estar perdiendo las batallas. De verdad. ¿Por qué? Porque no vas a ver ni qué me corresponde hacer en la iglesia. Primero llegamos a decir: ¿por qué estoy aquí? Pues porque me invitaron. Pero después debe cambiar la pregunta: ¿para qué estoy aquí? Porque eso te pone en el lugar que debes de estar, estratégicamente hablando. ¿Por qué perdemos las batallas? Porque no sabemos qué hacemos en la iglesia. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi objetivo? A veces nos preguntan, y es un tiempo de mis cantos precioso, y dice: yo no sé a lo que has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Y está bien, y es cierto. Otro canto de adoración que decía: vine a adorar a Dios. Y está bien, y está hermoso, sí, pues es de mis tiempos, por eso se me queda bien estar así. Pero yo vine a alabar a Dios, yo vine a adorar a Dios. Es excelente, sí, pero también yo debo entender cuál es mi función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es mi función? Para entrar en la estrategia de Dios. Más que un mensaje bonito, usted debe tener una enseñanza que nos lleve a conocer, a entender y a discernir nuestro orden en el propósito de Dios. Digo así porque la Biblia es comparada con el cuerpo humano, la iglesia es comparada con el cuerpo humano en la Biblia. El lugar que Dios quiere que yo esté para, en la estrategia de Dios, ganar las batallas, tomar la tierra prometida y alcanzar los propósitos de Dios. Si no hay un orden, no lo voy a poder hacer. Por eso Dios quiere que tú sepas cuál es tu posición en la iglesia, tu función,
pero el diablo quiere que le ignores para que no tengas la victoria que Dios tiene y quiere para ti. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo o no tiene sentido? ¿Sí tiene? Ahora, para ir concluyendo, hablando de iglesia, imagínese usted, y digo imagínese porque es lo ideal, así debería de ser, es el propósito de Dios, que nos movamos por jornadas, en orden. ¿Por qué? Porque el orden es una ¿qué? Estrategia. Si no hay un orden, no hay estrategia. Y somos, comparativamente hablando, como los mexicanos que enfrentaron otros ejércitos, pero tiraban balazos a ver si le daban, o no sabían ni cómo iba a atacar el enemigo, ni ellos estaban ordenados, ni ellos estaban organizados, y entonces venía el enemigo bien ordenado, bien organizado, y los vencían. Por eso nos quitaron más de la mitad del territorio nacional. Por eso hoy seguimos siendo un país saqueado, porque no hay un orden, no nos organizamos. Si te das cuenta, y esto lo dijo un sociólogo en México, pero eso sucede igual en la iglesia. Este sociólogo dijo: en México cada persona cree tener la razón, y es cierto. Yo pienso como debe ser, lo correcto, los demás están mal, y es cierto. Pero sabes que en otras culturas se unen, aceptan ocupar el lugar que a ellos les corresponde, claro, desarrollando ese lugar o ese objetivo. Pero en México somos dados a que yo estoy bien, yo pienso lo correcto, los demás están mal. Date cuenta cuando hablamos como mexicanos, todos tenemos la razón, todos estamos bien, pero no decimos bien qué. Sigo rompiendo el hielo, ¿verdad? Uy, hermano, no, ya rompí cuánto hielo. Entonces, muchas veces esa idiosincrasia la trasladamos a la iglesia y decimos: como yo vivo el cristianismo está bien, los demás están mal, son exagerados o son muy light, y todos los de acá están mal y todos los de acá también. Yo estoy en el lugar correcto, así como yo pienso debería de ser. Y vemos exagerados, vemos gente muy relajada, pero nosotros estamos bien. Entonces, estamos hablando en pensamientos o conceptos como el que estoy mencionando, de desorden, porque nadie sabe el lugar que le corresponde, por así decirlo. Pero ¿qué sucedería si nosotros nos moviéramos como se movía Israel? ¿Cómo se movía Israel? Por sus jornadas. ¿Cómo se movía Israel? En orden. ¿Qué le parece si hacemos un lado? Porque tenemos muchas cosas buenas los mexicanos y maravillosas, pero ¿qué pasaría si hacemos un lado los conceptos de los demás están mal y yo estoy bien? Y comenzamos a aceptar la unidad, comenzamos a aceptar que tenemos un propósito, un orden, un objetivo. Pues seríamos como Israel, un ejército imparable. Pero hasta hoy el diablo nos ha detenido porque no sabemos, como los jóvenes dicen, ni qué onda. Solo nos conformamos con decir: los demás están mal y yo estoy bien. Con eso nos conformamos, tener conceptos como ese. Pero ¿sabe una cosa? Ha llegado el momento de movernos como la nube nos guía. Y no solo cómo la nube nos guía, sino en la forma que la nube nos guía. Porque la nube tenía dos objetivos. No estoy repitiendo el mensaje del domingo pasado, si se da cuenta. Tenía dos objetivos la nube. Número uno, guiar. Pero número dos, la forma en que nos guía. La nube pues les guiaba norte, sur, este, oeste. La forma en que Dios les guiaba, les llevaba. Bien, pero también la nube decía: pónganse en orden. Es decir, nos daba la dirección, pero nos daba la forma en que debíamos de caminar. ¿Vamos bien hasta aquí? Y es lo mismo nosotros, hermano. No solo es que yo tengo a Cristo en mi vida, no solo es que voy a una iglesia, sino que es Cristo en mi vida y para qué estoy en una iglesia. Son dos cosas diferentes.
Pero hoy, hablando estadísticamente de la iglesia del cuerpo de Cristo en general en todo el mundo, a veces no sabemos cómo seguir a la nube. A veces solo decimos, ok, voy a dejar de mentir, voy a dejar de esto que está mal o aquello que está mal, o me voy a esforzar en esto que estoy haciendo, y está bien. Pero como grupo, como iglesia, a veces no hacemos como hacía Israel. Saber dónde es mi lugar. Los de Judá sabían dónde era su lugar. Mi hija, que tuvo que, la más pequeña, que tuvo que desarrollar y tuvo que asimilar cómo funcionaba su cuerpecito en las terapias, los doctores nos dijeron esto que le estoy tratando de decir. La niña era pequeña, unos 5 meses, 8 meses tenía, y decía que nosotros teníamos que moverle la boquita para que masticara, porque ella no masticaba. Y los doctores nos decían, ella no sabe que tiene que masticar, usted tiene que hacerle descubrir que sus dientitos sirven para que ella mastique al año, por las terapias que ella tenía. Ella no sabe que sus manos sirven para tomar. Usted tiene que hacerle descubrir que sus manos sirven para eso. Y entonces le poníamos diferentes texturas en su manita para que ella descubriera que tiene manos. Lo digo porque a veces el cuerpo de Cristo, hasta que descubrió, y hoy come, pero como pelón de hospicio, ya descubrió, y ahora ni quien la para, es lo mismo que estoy tratando de decirle. A veces la iglesia no sabe lo que tiene, no se mueve por sus jornadas, pero tiene que descubrir cuál es su ubicación, cuál es su función. Y cuando lo descubres, el infierno se echa a correr, porque entiendes y vives que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que te da el poder, pero tú ya sabes cómo hacerlo, cómo conquistar la tierra. Si seguimos con un desorden, van a pasar los años, van a decir, ¿cuál es tu función en la iglesia? No sé, pero me gusta el mensaje. Uy, no, por favor, eso me traumaría. Movernos por nuestras jornadas, hablando como ejército. Perdón que me suba aquí tantito. Hablando como ejército, le voy a pedir que se ponga de pie. ¡Firmes ya! Gracias. Bueno, ya llevo una de hielo, que ya parece escarcha. Ya rompí tanto hielo. Bueno, atención con lo que voy a decir, es muy importante y es mi punto medular. Y ahora sí despierta el que está al lado. Ya va a acabar. Ya. ¿Cuántos creen que es útil lo que estoy diciendo? Arriba, ¿creen que es útil? Gracias, lo que estoy diciendo. Bueno, atención. ¿Qué sucedería? Ya le hablé de un ejército, que si se mueve en orden, está hablando de una estrategia. Si no hay un orden, no hay una estrategia, y vamos a ser derrotados, como hasta ahora hemos sido derrotados en muchas cosas. ¿Cómo te explicas? Como dice una reflexión que anda ahí en redes sociales para los cristianos, ¿cómo te explicas que un grupero, pues es lo mismo, ¿verdad? O no sé si sea lo mismo, pero ¿cómo te explicas que un grupo de música llena una arena, llena una plaza de toros, y la iglesia no puede hacer eso? ¿Sabes por qué? Porque no hay estrategia. Porque, como dije hace rato, a veces pensamos, los demás están mal, pero yo estoy bien. ¿Y qué debo de hacer? No sé, pero los demás están mal y yo estoy bien. Y no hay un orden. Si yo le dijera, por ejemplo, a ver, los que tienen el don espiritual de profecía, por favor de pararse aquí de mi lado izquierdo, ¿cuántos se pararían ahí? 2 o 3 a lo más. Y todos los demás, no, pues no sé, no sabemos. Pero hoy quiero hacerte una maravillosa invitación. Primero, una hermosa reflexión.
¿Qué sucedería, haga de cuenta, que Dios nos moviera por nuestras jornadas? Escuche esto nada más para darme una idea. Damos una idea, por ejemplo. Imagínate que en el cuerpo de Cristo, en una iglesia local, Dios dijera: los evangelistas, prepárense. La gente que le gusta ganar almas. Porque a veces el evangelista pensamos que es el que predica en la tele, pero no. Un evangelista es aquel que comparte el amor de Dios. A veces con un folleto, a veces con un mensaje de esperanza para el necesitado. Ese es un evangelista también. ¿Y qué sucedería si Dios dijera: nos vamos a mover por nuestras jornadas? Todos los evangelistas, y se mueven los evangelistas. Entonces es como un ejército que dice: a ver, que entre la infantería, que entre la fuerza aérea, y vamos a decir, como la estrategia que usa Estados Unidos, el orden que usa Estados Unidos en su ejército, el orden que utilizan son estrategias. Por ejemplo, la tormenta del desierto, que así le llamaron ataques que hicieron en otros países, para darme a entender lo digo. La tormenta del desierto, rápidos y furiosos, ¿verdad? Y tú ves a la gente que iba manejando el avión, rápido y furioso. Ah, no, así se llamaba el plan, perdón. Rápido y furioso. Porque el orden era una estrategia. Pero si Dios nos dijera: a ver, los evangelistas, le dirías: ¿te hablan? No, pues pasa tú. Yo, ¿por qué? Casi como cuando éramos niños, tú la traes. ¿Sí o no? Viene el grano, no, tú la traes. Y si dice el pastor que levante las manos, tú la levantes. Yo no, ¿yo qué? O sea, ¿de qué estoy tratando? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? A veces no sabemos dónde están nuestras jornadas, nuestras banderas. Como Israel, allá está la de Judá, la de Isaacar. ¿Tú dónde vas? No, pues no sé cómo, no sé, debes saber. Me estás fomentando un desorden, ¿o no? Estás fomentando que en el pueblo no haya estrategia. Por favor, ubícate, porque el orden es una estrategia. Tienes que ponerte en el lugar que te corresponde para tomar la tierra prometida, para movernos como el ejército del Dios viviente. Que Dios dijera: a ver, los evangelistas, muévanse. Y entonces los evangelistas se mueven por sus jornadas. No sé si me explico. Se mueven por sus jornadas. Y Dios entonces dice: preparados los maestros, porque viene una cosecha y estos me los vas a capacitar para ser instrumentos útiles en mis manos. Y entonces Israel, espiritualmente hablando, y entonces la iglesia comienza a moverse por sus jornadas. Y entonces tomamos la tierra prometida. ¿Sí me explico? Y si usted dice: bueno, yo oí todo el mensaje, pero aún así no sé ni dónde estoy. ¿Sabes? Es tan hermoso y tan sencillo como esto, descubrirlo. Dile: Señor, ubícame en el área que me corresponde, pero hoy voy a caminar por jornadas. Y en el lugar donde tú me pongas, ahí voy a caminar y voy a avanzar, porque el orden es tu estrategia para vencer al diablo y tomar la tierra prometida. ¿Qué tal cuando Dios diga: porque lo he hecho así, pero no nos hemos dado cuenta? De verdad, yo sé lo que le estoy diciendo. A ver, los empresarios de México, prepárense, porque les voy a usar. Y hubo en un tiempo aquí en México que comenzaron a entregarse una gran cosecha de empresarios. Pero como no sabemos cómo movernos, y nada más decimos: no, pues yo voy a la iglesia y verás, a veces me gusta el mensaje, a veces no. Pero no estamos en el orden. No estamos moviéndonos por nuestras jornadas. Había una iglesia aquí en el norte del país, aquí en México. Cosecharon miles, y es un impacto para millones. Una iglesia local que se empezó a mover por sus jornadas. Voy a aterrizar lo que estoy diciendo, porque sonó muy espiritual al principio todo lo que dije. Empezó a moverse esa iglesia local por sus jornadas. Y Dios comenzó a poner en el corazón. Bueno, Dios va a empezar siempre por la cabeza, Atención con lo que digo. No en un desorden. Y empezó a poner en las mujeres la inquietud de invitar a otras mujeres. Claro, todo bajo autoridad, bajo un orden. La autoridad no está para detenerte, la autoridad está para dimensionarte. Porque si tú caminas no correctamente, la autoridad te va a decir: no, tranquilo. Pero si caminas bien, te va a dimensionar.
Hay que tener el concepto correcto de autoridad. O te dimensiona o te detiene según vas mal o vas bien. Bueno, que Dios les dé sabiduría en lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las mujeres se pusieron de acuerdo, claro, con las autoridades de su iglesia, apoyando incluso. La autoridad no está para detenerte, está para apoyar. Y entonces los pastores no solo autorizaron, sino apoyaron eso de que las mujeres querían invitar a otras amigas. Yo estuve en esa iglesia, hermano, y en los tableros de aviso, pero es una arena, es impresionante la cantidad de gente que entra a esa iglesia local. Entra gente, ves por acá. Yo me senté por acá, pues aquí estoy, ¿verdad? Y del otro lado en la arena, esto es ayer en Tijuana, del otro lado, hermano, ves tanta silla vacía, pero conforme va avanzando el tiempo en la reunión, se va llenando y parecen hormiguitas, hasta que de repente ves todo lleno. Yo tenía mi Biblia delante del que me escucha, digo, yo sé que me cree, pero quiero trasladar, bueno, estoy bien emocionado, ¿verdad? Yo tenía mi Biblia aquí a mi lado y todo para allá vacío, porque llegué temprano, todo para allá vacío, porque de ahí yo me iba a otra iglesia a predicar. Y dije, no, es para que se llene esto. Puse mi Biblia así, y cuando iba avanzando el tiempo a empezar la reunión, iban llegando uno, otro, hasta que los sugieres empecé a decir, puede quitar su Biblia, se van a sentar. Y así como la digo, ay, se me fue, perdón. No, la gente dice, sí, y quité mi Biblia. Y dije, creo que ya me delaté que vengo de derecho. Que puse ahí mi Biblia, y no, los demás no tienen su Biblia, porque saben que se van a ocupar todos los demás lugares. Y la iglesia comenzó a moverse por sus jornadas. Las mujeres, yo pensé que iban a gritar de gozo, pero bueno, las mujeres, el cafecito, y cuando voy al tablero de avisos, bueno, un gentío de gente impresionante, y veo el tablero de avisos, dice, hermana, te esperamos en el cafecito, y todas las semanas, no crees que van al chisme, no, o sea, pues hay cafecito, aleluya, no, sí, hablan de sus cosas, pero las encausan y le llevan a las demás mujeres, recibe a Cristo, necesitas a Cristo, y ahí ves a las mujeres entregándose, pero miles y miles de mujeres adorando a Dios, porque empezaron a moverse por sus jornadas. Si yo te dijera esta mañana, vamos a movernos por nuestras jornadas, todo hombre, levante su mano los hombres, si es que eres hombre. Ay, no mucho, no. O sea, levántala bien. Te iba a decir otra cosa, pero no. Ay, ya me cansé, pastor. Ahorita te ministro, vas a ver. ¿Por qué levanta su mano? Levanta su mano como hombre. Amén. Vamos a movernos por nuestras jornadas. Muévete, movámonos. Trae una persona para aniversario. ¿Sí o no? No. Pues creo que nos quedamos en el desierto, ¿no? Sea un poquito más expresivo. Cristo dio su vida por ti, te da todo. No puedes invitar a alguien. Invitar, hermano. Y dice, sí, ten confianza, vamos a movernos por nuestras jornadas. Ahora cierra el puño si tú dices sí. Los hombres, solo los hombres, incluyendo jóvenes, incluyendo niños, pueden hacerlo. Muévete por tus jornadas en unidad. ¿Sientes unidad, hermano, que otro hombre va a traer a un invitado para aniversario? ¿Sientes unidad o no? Yo sí, porque varios hombres, hermanos de aquí me han comenzado a decir, ya tengo mi invitado, voy a traer mi invitado, y todos los hombres vamos a traer un invitado. Eso habla de unidad. Gracias, hermano. Puedes bajar tu mano. Cuando nosotros comencemos a tener pequeños pasos de acción como el que les estoy comentando, vamos como iglesia local y todos los que nos ven en sus iglesias respectivas
a decir, ahora entiendo cómo me debo comenzar a mover, y Dios le va a dar victoria a tu iglesia, a tu familia, a tu vida, porque has entendido no solo seguir la nube, sino cómo seguir la nube para alcanzar la victoria. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te bendecimos esta mañana. Ven, Salvador, ayúdanos a orar. Sigue orando. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana porque tú nos hablas, Padre. Tú eres un Dios de orden, y en ese orden, Señor, tú nos has dado una función a cada uno de nosotros, Señor. Dones, talentos. Padre, te rogamos que nos ayudes a caminar en tu orden, Señor, hacia donde tú quieres dirigirnos, de la manera que tú quieres dirigirnos, Señor. Que no seamos rebeldes, Señor, que no estemos desatentos, Señor, que estemos totalmente atentos a tu palabra, a tu indicación, Señor, a los planes que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, que permanezcamos más y más en ti para que puedas moverte en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, Señor, en los planes que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, aquí estamos, que seamos sensibles, Señor, que abras nuestros oídos, nuestro entendimiento, para que podamos ser obedientes a ti, Padre, y para que todo sea para tu honra y para tu gloria, Señor. Aquí estamos, Padre, como un ejército de varones, como un ejército de mujeres, Señor, y te decimos, guíanos, Padre. Estamos dispuestos, Señor, para tu honra y para tu gloria, porque más personas, más familias te van a conocer, Señor, aquí a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en nuestro país, porque así como clamamos en los cantos, Señor, Hosana, salva a nuestro país, salva a nuestra nación, Señor, debemos de caminar en ese objetivo con disposición, con obediencia, Señor, para tu honra y para tu gloria. Que no seamos pasivos, Señor, que no seamos flojos, que caminemos, Padre, cuando tú nos lo indiques. Gracias, Señor, porque tú vas a actuar poderosamente si permanecemos en ti, Padre, porque tú siempre permaneces fiel. Gracias, Padre, por tu palabra en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.